Hola a todos, mucho gusto, soy la doctora María Fernanda López, soy médico de trauma y médico de cirugía articular y les voy a presentar el tema de displasia de desarrollo de la cadera por parte del Centro de Educación Profesional Continua Atenea. Como ya mencionaba, yo soy especialista en ortopedia y traumatología y tengo una especialidad en cirugía articular. Esta clase se va a componer de varios tópicos, que es introducción, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, vigilancia y seguimiento y el pronóstico. Dentro de la introducción, es importante recordar que este tema es altamente preguntable en el examen. Va a ser muy importante que pongamos atención en ciertos puntos que vamos a ir mencionando, porque en cada año en el examen se han preguntado diversos puntos específicos y claves del tema, entonces los vamos a ir mencionando, ¿de acuerdo? La displasia del desarrollo de la cadera típica va a integrar anormalidades anatómicas que afectan directamente la articulación coxofemoral, incluyendo el borde anormal del acetábulo, que también es llamado displasia, y la mala posición de la cabeza femoral. Esto nos va a causar incongruencia en la articulación, que va a afectar el desarrollo de la cadera durante los periodos embriológico, fetal o infantil. ¿Qué es importante mencionar también de esto o por qué es importante el tratamiento? Si nosotros no tratamos esto de manera temprana, el paciente seguramente va a tener de manera posterior en la vida adulta necesidad de un reemplazo temprano de la cadera. Entonces, esto eleva muchísimo los costos y puede llegar también a causar dolor y muchas alteraciones en general en el sistema de salud, predominantemente a nivel económico. Es una alteración que se presenta en 11 de cada 1000 recién nacidos, siendo causa posterior, como mencionábamos, de incapacidad, dolor y alteraciones en la vida adulta, haciendo necesario un reemplazo articular en edades bastante tempranas. Año tras año nacen niños con displasia en el desarrollo de la cadera, donde el espectro de deformidades es bastante variado. Provoca alteraciones colaterales. No solamente vamos a hablar de alteraciones en la cadera, sino también deformidades en la rodilla, en la columna y obviamente en la cadera contralateral, que compensa el peso y la carga del defecto en la cadera afectada. Es más común en la cadera izquierda, la alteración bilateral es más común que la displasia de la cadera derecha únicamente pura. La alteración es importante nosotros tenerla muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos programas de detección temprana, va a disminuir los costos de la atención y va a permitir una mejor calidad de vida en nuestros pacientes. Y ¿por qué es esto? Porque si nosotros la detectamos de manera muy temprana es altamente tratable y disminuimos obviamente la posibilidad de que nuestro paciente tenga ciertas secuelas. La displasia de desarrollo de cadera en niños de 18 meses o más es una de las principales causas de ingreso a los servicios de trauma y ortopedia pediátrico y es considerado como un inicio de tratamiento tardío. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es una de las cosas que también se preguntan en el examen. Es mucho más común en mujeres de una proporción de 5:1, en madre primigesta, presentación pélvica de nacimiento o de nalgas, también en madre menor de 18 años o mayor de 35 años, bebés con un peso mayor de 4 kilogramos, oligohidroamnios. ¿Por qué es esto? Porque vamos a tener una menor proporción de espacio dentro del el útero. Entonces, nuestro paciente va a tener menor capacidad de movilidad. Y entonces, si a esto, por ejemplo, le sumamos la posición del feto en posición de nalgas o presentación pélvica, entonces esto va a hacer que la cadera esté en una posición alterada en toda su formación. También, una vez que nace el niño, envolver al recién nacido con las extremidades inferiores en extensión y en aducción. Esto está ya prohibido. Y también en niñas con presentación pélvica, la incidencia es de 1 de cada 35 nacimientos. La historia familiar se incrementa el riesgo de padecerla en un 10 a un 25%. ¿A qué nos referimos con esto? Si, por ejemplo, tenemos una paciente, una madre joven, menor de 18 años, que haya tenido el antecedente en ella o en la madre o en otro niño, en otro hijo de presentación de displasia en el desarrollo de la cadera, es muy importante que lo tomemos como un factor de riesgo. ¿De acuerdo? Y también existe una fuerte asociación entre la displasia del desarrollo de cadera y otras anormalidades esqueléticas. ¿Cuáles son estas? El PBAC, pie equinovaro aducto congénito, que también se va a tratar posteriormente en otra presentación. También porque está asociado precisamente por la posición que puede mantener el niño y con el oligohidramnios. La torticolis congénita, metatarso aducto y el calcáneo valvo.
De acuerdo a la idea de práctica clínica, vamos a dividirlo las características que tenga nuestro paciente de riesgo bajo, intermedio o alto. ¿Cuáles son las características de riesgo bajo? Esto es algo que también se pregunta mucho en el examen. Las de riesgo bajo son varones con presentación cefálica y antecedentes familiares positivo. Riesgo intermedio, todas las niñas, o bueno, los fetos o los embriones de género femenino. Niños con presentación pélvica, ya sean niño o niña. Y de riesgo alto, como ya mencionábamos, niñas con o recién nacidos femeninos con antecedentes familiares positivos, niñas con presentación pélvica y niños con antecedentes familiares positivos y a su vez presentación pélvica. En cuanto a la fisiopatología, existe una laxitud incrementada de la cápsula articular junto con el labrum que se encuentra más redondeado en sus porciones superior y posterior. ¿Esto de qué manera nos puede afectar? No vamos a tener una adecuada congruencia articular, es decir, la cabeza femoral no se va a encontrar cubierta de una manera normal o completa. Puede evolucionar esto de tres maneras. Una reducción espontánea sin secuelas, es decir, que el desarrollo continúe de manera normal, o un desarrollo de una cadera displásica o una progresión a la luxación, incongruencia total de la articulación. Esto va a seguir una serie de procesos como se menciona en esta diapositiva. Cuando se mantiene luxada o la posición es incongruente, la cápsula articular se va a elongar y a su vez también se va a engrosar. Cuando más se asciende la cabeza femoral respecto con el hueso ilíaco, progresivamente también se va a adelgazar la zona del istmo. Luego de esto, el ligamento redondo va a perder contacto con la cabeza femoral y se va a atrofiar, pero el pulvinar se hipertrofia. Esto también va a ser de las características que tenemos que tratar cuando existe, valga la redundancia, el tratamiento quirúrgico, porque se tiene que reducir de tal suerte que quitemos el pulvinar o quitemos una parte de este, porque va a estar tan grueso que no nos va a dejar hacer una reducción adecuada. Aumenta también después de esto la anteversión femoral, llegando a formar un neoacetábulo en el ilíaco que se recubre de tejido fibrocartilaginoso, es decir, al no encontrarse congruente nuestra articulación, nuestro acetábulo y la cabeza femoral no están de una manera centrados. Entonces el acetábulo se va a encontrar mucho más verticalizado y entonces la cabeza femoral sube, pero tiene que, digamos, anclarse de alguna manera. Entonces forma una neoarticulación en la parte superior de nuestro ilíaco. Todos los cambios se conocen como cambios adaptativos y se considera que aparecen a partir de la 6ª semana. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico o presentación clínica? Esta diapositiva es muy importante porque las maniobras de Barlow y Ortolani son muy preguntadas en el examen en general. Existen dos maniobras, las de Barlow y Ortolani. Son clásicas de pregunta. Entonces, en la maniobra de Barlow vamos a ver si la cadera es luxable o no. Obviamente estas maniobras tienen que ser realizadas con el paciente, bueno, con el bebé, con el recién nacido, sin ropa y de manera que nosotros tengamos al recién nacido de frente a nosotros. Entonces, en la maniobra de Barlow, el examinador aduce. ¿Qué quiere decir esto? Realiza un movimiento hacia la línea media, mientras se realiza se aplica una fuerza hacia posterior del paciente. Tenemos que tener la rodilla flexionada y también nuestra cadera flexionada a 90 grados. Y entonces vamos a promover o vamos a hacer que nuestra cadera se luxe. Entonces, esta maniobra, ¿qué es lo que se percibe en esta maniobra? Cuando nosotros escuchamos un clic o que sale la cadera. Puede ser muy dolorosa, entonces es importante tratar de realizarla 1 o 2 veces, no estarla realizando de manera continua porque para el niño puede llegar a ser dolorosa. Ahora, la maniobra de Ortolani es la maniobra en la cual se reduce la cadera. Vemos si es una cadera reductible o no. ¿Qué es lo que hacemos? El examinador, como se observa en el dibujo, va ahora a abducir la cadera. Recordemos que esta es la posición de seguridad, llamarlo así, de la cadera. Es la posición en la que se encuentra mucho más congruente. Entonces, el examinador va a abducir o a llevar hacia afuera de la línea media la pierna del paciente. De igual forma, tenemos que tener al paciente de frente, obviamente sin pañal, sin ropa, para poder observar que la maniobra está bien hecha y siempre con los padres presentes o con el cuidador presente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos con nuestros dedos, de preferencia con el dedo índice y el dedo medio, el trocánter,
y entonces nosotros vamos a aplicar la fuerza de la abducción y entonces observamos, se tiene también que percibir si se reduce o no, ¿de acuerdo? Entonces así es como se realizan estas maniobras. Es importante también, mencionar que puede haber otros signos que pueden ser aplicables desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 meses, que es la simetría de pliegues, también, niños mayores de 6 meses, el signo de Galeazzi, en el cual se puede observar, como se ve en esta imagen, que la rodilla se encuentra, de la cadera afectada, por supuesto, se encuentra mucho más baja. ¿Por qué es esto? Porque finalmente a la hora que nosotros tenemos una flexión de la cadera y flexión de la rodilla, la cadera se va a luxar y se va a ir en una posición mucho más posterior. Entonces es lo que observamos. En niños que ya tienen marcha a partir del año de edad, de los 12 hasta los 16 meses inclusive en adelante, podemos observar el Trendelenburg test o el signo de Trendelenburg positivo. En este vamos a observar, de acuerdo a la balanza de Pauwels, vamos a observar que nuestro glúteo va a haber un giro o una inclinación de la pelvis hacia el lado que se encuentra afectado. Es decir, nosotros tenemos un músculo glúteo medio más fuerte, obviamente del lado que no está afectado. Entonces va a haber una inclinación de esta manera. Nosotros observamos al paciente que va a tener una inclinación pélvica debido a esto. Es importante mencionar la edad a la que se tienen que realizar estas maniobras o máximo hasta qué edad pueden ser útiles para la valoración de la displasia. Máximo hasta los 3 meses de edad. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya la laxitud ligamentaria es diferente y entonces podemos aplicar otro tipo de maniobras, sobre todo para pacientes que inclusive ya tienen una marcha. Obviamente, como ya habíamos mencionado, en pacientes que ya logran la marcha ya el tratamiento es tardío. Sin embargo, debemos de estar preparados para poder hacer todas las maniobras y tener más herramientas diagnóstico-terapéuticas. En esta diapositiva, como se menciona, la simetría de pliegues va a ser importante que la observemos. Nosotros tenemos que valorar el pliegue glúteo del paciente para ver si hay simetría de pliegues o no, y entonces nosotros sospechemos si hay una displasia también. El signo de Galeazzi va a ser también algo valorable, como ya mencionábamos. En niños quizá un poco mayores, si nosotros tenemos flexionada la cadera a 90 grados y hay una flexión máxima de la rodilla, ¿qué es lo que vamos a observar en la extremidad afectada? Vamos a observar que va a haber una alteración en la altura de nuestra rodilla. ¿Por qué es esto? Si nosotros recordamos anatómicamente cuáles son las alteraciones, la cadera se va a ir hacia posterior, entonces, va a haber una subluxación de esta. Entonces nosotros vamos a tener más corta, esa extremidad y vamos a observar una alteración en la altura. El test de Trendelenburg va a ser dado porque esto recordemos que es en pacientes que ya logran la marcha. Si nosotros solamente paramos a un niño muy pequeño de menos de 1 año, o sea de 12 meses o 14 meses, va a ser muy difícil que logremos tener este test porque los pacientes todavía no deambulan. Entonces, en este tipo de pacientes, de acuerdo a la balanza de Pauwels, vamos a tener un imbalance en nuestra altura. ¿Por qué? Porque el glúteo medio, que es más fuerte del lado sano, va a producir una inclinación hacia el lado que tenemos enfermo. Los estudios diagnósticos, vamos a comenzar con la radiografía. Obviamente esta no se puede pedir a partir de la 6ª semana, 8ª semana. ¿Por qué? Porque finalmente los núcleos de osificación no van a estar visibles. Entonces va a ser importante que lo tomemos esto muy en cuenta, y eso no quiere decir que el paciente no tenga displasia. Si no los observamos no quiere necesariamente decir que tenga o no displasia. Entonces va a ser muy importante que lo tomemos en cuenta por los núcleos de osificación. Vamos a trazar ciertas líneas a partir de las cuales podemos nosotros observar dónde se encuentran nuestras caderas. La línea de Perkins es aquella que se traza de manera vertical, es una línea vertical que se va a trazar a partir de la porción más lateral, la osificación más lateral de nuestro acetábulo, y posteriormente la línea de Hilgen-Reiner. Esta va a atravesar el cartílago trirradiado, como se observa aquí, y es una línea horizontal. Estas van a converger y nos van a dar varios cuadrantes. Entonces, además de esto, vamos a trazar una línea en la porción, la línea tangente al acetábulo óseo, y esto nos va a crear el ángulo acetabular, como lo estamos viendo aquí, que idealmente tiene que ser más de 30 grados.
¿Qué es lo que vamos a observar también? La línea de Shenton. En esta radiografía, o bueno, en esta caricatura, en este dibujo de la radiografía, vamos a observar de un lado la línea de Shenton en una cadera normal y en la otra parte vamos a observar una cadera displásica. La línea de Shenton va a trazarse desde, bueno, si hablamos desde más exterior hacia el interior, vamos a trazar una línea que vaya en la parte inferior de nuestro cuello femoral y va a pasar por la parte inferior del ilium. Entonces, hasta el pubis. Entonces, si nosotros tenemos esa línea de manera completa, podemos hablar que es una cadera sana. ¿Por qué? Porque se encuentra además dentro del cuadrante inferior. Si nosotros la comparamos con la cadera del otro lado, vamos a observar que la línea de Shenton está interrumpida, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte inferior del ilium y del pubis se continúa hacia la parte inferior de nuestro cuello femoral. Estas cosas que estamos mencionando van a ser importantes también para la tríada de Putti que mencionaremos posteriormente. La maniobra de pistón también está descrita, en la cual se flexiona la rodilla a 90 grados, la cadera también se flexiona a 90 grados y nosotros aplicamos una fuerza hacia la parte posterior. Es muy parecida, si recordamos en las diapositivas anteriores, a la de Barlow, en la cual buscamos obviamente la luxación de la cadera. Y bueno, puede ser también un poco dolorosa, se puede realizar en niños ya mayores, arriba de los 12 meses, como se observa en la fotografía, solo que puede ser dolorosa para el paciente. Finalmente estamos luxando una articulación. También existe el signo de Lloyd-Roberts, que es en pacientes ya que logran la marcha. El paciente se encuentra en bipedestación y bueno, si es positivo, muestra la extremidad afectada en extensión completa y la extremidad sana en ligera flexión. ¿Esto por qué es? Porque para tratar de igualarse en cuanto a longitud, necesitamos que nuestra extremidad afectada esté de alguna manera un poco más corta. Finalmente, la cadera, al tener una afectación mecánica y una alteración, una displasia propiamente en sus componentes, está de alguna manera más corta a nivel longitudinal. Entonces, la extremidad sana tiene que flexionarse para igualarse. La tríada de Putti. Esta, como ya su nombre lo dice, va a consistir de 3 puntos muy importantes. Esto también es altamente preguntable en el examen. Uno de ellos, como lo observamos aquí, de hecho esta imagen es de la guía de práctica clínica, es el desalojamiento de la cabeza femoral. ¿Desalojamiento a qué nos referimos? Obviamente no va a haber un centro-centro o una congruencia de nuestro acetábulo con la cabeza femoral, entonces va a estar más lateralizada y va a estar más hacia proximal. Esto es obviamente por el llamado también deltoides de la cadera o el glúteo medio. Entonces, ese es el número 1. El número 2, la hipoplasia del núcleo de osificación de la cabeza femoral. Si nosotros lo comparamos con la cadera contralateral, por eso es importante tomar una AP de pelvis con vista a ambas caderas para poder valorar bien todas estas líneas antes mencionadas y estas características. Si nosotros lo comparamos con el contralateral, va a estar mucho más pequeño. ¿Por qué es esto? De acuerdo a la ley de Wolff, cuando nosotros tenemos un acetábulo bien desarrollado junto con una cadera bien desarrollada, uno va a estimular el crecimiento del otro, que es parte en lo que se basa el tratamiento conservador. Y 3, la displasia del techo acetabular. Muy importante entonces recordar esto. La displasia del techo acetabular va en congruencia con lo que les había mencionado. Si nosotros tenemos un acetábulo que no está en congruencia con la cabeza femoral, entonces uno no va a estimular al otro y su crecimiento va a ser totalmente dispar. Esa es la tríada de Putti. Estas 3 características son muy importantes recordarlas. Hay otra técnica de medición, que es la técnica de von Rosen, que consiste en la abducción de caderas a 45 grados, el miembro pélvico está extendido en máxima rotación interna, posición luxable de la cadera, como habíamos mencionado. Ojo, recordar que la abducción es la posición de seguridad. Aquí se va a trazar una línea media a lo largo de la diáfisis femoral y prolongándose hacia arriba debe de tocar con el borde externo del techo de la cadera normal. En cuanto a los estudios diagnósticos, el ultrasonido, este ha sido uno de los estudios que últimamente se han usado más para tamizaje en recién nacidos y en general en población de riesgo. La primera ecografía no debe de realizarse hasta la 2ª a 4ª semana de vida. Este es inocuo, a diferencia de la radiografía, pues bueno, no hay radiación.
Lo que sí es que es operador dependiente y bueno, permite una evaluación dinámica. A diferencia de la radiografía, ¿a qué nos referimos con una evaluación dinámica? Finalmente podemos hacer movimientos de flexión, de abducción, de aducción de la cadera mientras se observa el ultrasonido. Entonces eso nos permite ver el comportamiento tanto del pulvinar como también de la fóvea, etcétera, de nuestra cadera, y podemos ver en general cómo se encuentra. Obviamente necesita ser realizada por gente que tenga un buen entrenamiento para realizar este estudio, y también bueno, se tiene que tener un equipo especial para un transductor para músculo esquelético. La clasificación de Graf la vamos a mencionar. Finalmente no es tan preguntada en el examen, pero es importante conocerla porque bueno, es a partir de la cual se realizan varias clasificaciones de manera ultrasonográfica. A partir del año de vida, la calcificación del núcleo de la osificación va a impedir la correcta visualización de las estructuras anatómicas. Entonces, es decir, tenemos hasta ese límite de edad para poder realizar el ultrasonido. La técnica ecográfica más utilizada es la técnica de Graf, como mencionábamos, que permite obtener una imagen coronal estática de la cadera en una posición lateral. Aquí en esta radiografía, bueno, se especifica cómo se toma el ángulo, cómo se trazan los ángulos alfa y beta, y se observa, bueno, la posición de nuestra cadera, también de la musculatura y de nuestro acetábulo. Entonces, el ángulo alfa va a tomar el ángulo entre el borde lateral recto del ilíaco más el margen más lateral del acetábulo. El ángulo beta va a ser a partir del ángulo entre el borde lateral del recto del ilíaco y el acetábulo fibrocartilaginoso, o la porción no ósea de nuestro acetábulo. El diagnóstico de acuerdo a la edad. Entonces, ¿cuáles son las pruebas como habíamos mencionado? Del 0 a 3 meses pueden realizarse Barlow, Ortolani y ultrasonido en caderas en riesgo. Ojo, esto es, recordemos las caderas en riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo bajo, medio y alto que tenemos? Y de 3 a 6 meses de edad, las pruebas que van a ser útiles van a ser Galeazzi, asimetría de pliegues y limitación a la abducción. Cuando nosotros tenemos una cadera luxada o que no está congruente en su articulación, va a haber una limitación a la ABD. Entonces nosotros podemos dejar al paciente en libre movimiento, sin pañal, y podemos observar si mueve de una manera dispar una extremidad en comparación con la contralateral. Más de 6 meses vamos a observar lo que mencionábamos de Trendelenburg y Lloyd Roberts. Entonces esto es muy importante. 0 a 3 meses, Barlow y Ortolani máximo, y ultrasonido en caderas en riesgo. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, ¿qué es muy importante del tratamiento no quirúrgico? Cuando el niño es menor de 6 meses, es importante referirlo para este tratamiento. Signo de Galeazzi positivo, que tengamos persistencia de simetría de pliegues en miembros inferiores, limitación a la abducción, como ya lo habíamos mencionado, y radiográficamente tríada de Putti positiva, o que el paciente tenga ultrasonido con una clasificación de Graf 1B en adelante. ¿Cómo se realiza el tratamiento quirúrgico? Se realiza con una reducción cerrada y, se tiene que valorar ante la falla del tratamiento no quirúrgico y un diagnóstico tardío de displasia de desarrollo de la cadera posterior a 6 meses de edad. Es decir, cuando nosotros tenemos un paciente con por ejemplo, ya a partir de 6 meses de edad, 8, 12, o incluso que el paciente ya deambule, en esos pacientes ya no tiene caso intentar el tratamiento conservador con un cojinete de Fredka o con otro tipo de dispositivos que mantengan la cadera en flexión y en una abducción. Recordemos que esa es la posición de seguridad de la cadera, ¿de acuerdo? Se recomienda aquí entonces la reducción cerrada bajo anestesia con tenotomías de aductores y del psoas. ¿Para qué se realiza esto? Para poder mantener la cadera, como ya mencionábamos, en la posición de seguridad, que es flexión y una rotación externa más ABD, más abducción. También, esto se tiene que realizar con un control fluoroscópico transoperatorio para poder corroborar la reducción de la cadera, y posteriormente se realiza la inmovilización con un aparato de yeso pelvipodálico.
Posterior a esto, se ha pensado también en la reducción abierta. Esto es, como ya mencionábamos, una vez que lo anterior falla o cuando el diagnóstico se hace de manera tardía, a partir de los 6 a los 8 meses de edad. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, la reducción abierta se tiene que considerar de acuerdo a la edad, características clínicas y radiológicas de la articulación de la cadera. ¿A qué nos referimos con esto? De acuerdo a las características que tengamos, si hablamos solamente de una displasia acetabular o si también está combinada con una displasia específicamente de la cabeza del fémur y si hay una alteración en la rotación. Y bueno, el procedimiento quirúrgico seleccionado va a incluir la eliminación de los elementos luxantes, así como realizar la aplicatura de la cápsula para poder dar estabilidad a esta. En el caso de la displasia residual, un manejo quirúrgico con una osteotomía ilíaca también que nos ayude a mejorar una cobertura o una inclinación acetabular y también las osteotomías de reorientación femoral. Por ejemplo, osteotomías varoderrotadoras. Normalmente estas tienen un mal pronóstico y van a llevar a una artrosis temprana, que es lo que comentábamos. El paciente a edades muy jóvenes, 40 años, 35 años, van a necesitar un reemplazo articular. Entonces, conforme tengamos un diagnóstico más temprano de esta patología, vamos a tener un mejor pronóstico para nuestros pacientes en la vida adulta. En cuanto a la vigilancia y seguimiento, en el primer nivel va a ser muy importante el tamizaje en todos los recién nacidos. ¿A qué nos referimos con esto? Las maniobras Barlow, Ortolani, vigilancia de la simetría de pliegues, eso se tiene que realizar por personal que esté altamente capacitado y la sospecha. Y bueno, en el segundo nivel, niños con factores de riesgo, antecedentes familiares de displasia de desarrollo de la cadera en familiares de primer grado, presentación pélvica o la presencia concomitante de pie equinovaro aducto congénito. Estos tienen que ser referidos al segundo nivel de atención. ¿Con qué? Con el diagnóstico de sospecha. Únicamente con nuestro diagnóstico de sospecha es suficiente para que nosotros hagamos la referencia al segundo nivel para que se dé una atención temprana de este paciente. Y se tiene que referir al segundo nivel al servicio de ortopedia o en su defecto a tercer nivel de atención a los niños con sospecha o diagnóstico de displasia de desarrollo de cadera. Y se tiene que referir del segundo al tercer nivel de atención cuando no se cuente con los recursos en el segundo nivel de atención. ¿A qué nos referimos con esto? Si no tenemos ni radiografía, ni tampoco posibilidad de realizar un ultrasonido, pero se tiene un paciente con todos los antecedentes importantes o con factores de riesgo alto, entonces se tiene que realizar la referencia. Y en tercer nivel, los pacientes con displasia del desarrollo de la cadera son candidatos a tratamiento quirúrgico, serán canalizados al departamento de ortopedia pediátrica. Derivar al tercer nivel a los pacientes después de 4 semanas de tratamiento no quirúrgico, pero que presenten falla en la reducción de la cadera o que tengan datos de necrosis avascular. Se tiene que realizar también el seguimiento de los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico de la siguiente forma. A las 3 semanas se le realiza una evaluación clínica y un estudio radiológico. A las 6 semanas la evaluación clínica y cambio de movilización de ser necesario, es decir, se puede movilizar o cambiar el yeso pelvipodálico. Y entre las 12 y las 14 semanas, retiro completo de la movilización y envío a rehabilitación. El control clínico radiográfico se tiene que realizar de manera semestral hasta los 12 años de edad. Además de esto, también se tiene que vigilar la marcha del paciente y si no hay afectación en otras alteraciones musculoesqueléticas, como habíamos mencionado. Tiene que llevarse el tratamiento de manera concomitante, es decir, si el paciente además de displasia del desarrollo de la cadera tiene alguna otra alteración como calcáneo varo, también como pie equinovaro, entonces se tiene que dar el seguimiento de una manera paralela. También se debe de instruir a los familiares en el cuidado del aparato de inmovilización postquirúrgica y en los cambios de posición cada 2 horas para poder evitar úlceras por presión. Esto no solamente se tiene que realizar en el cuidado postquirúrgico, también en aquellos pacientes que se use un cojinete de Fredka o un aparato de abducción. En este tipo de pacientes también se tiene que instruir a los cuidadores para que se vigile si no hay úlceras por presión, alteraciones en la piel o que se encuentre demasiado forzada la posición. Y bueno, también para su cambio a la hora de que se baña el niño también se tiene que instruir a los familiares. Bueno, considerar en los niños sometidos a procedimientos quirúrgicos para corrección de displasia residual acetabular, se tiene que documentar el seguimiento de 6 a 12 meses hasta el término de su crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es el pronóstico en los pacientes?
Si la displasia de cadera se detecta en los primeros meses de vida, casi siempre puede tratarse con éxito por medio de una ortesis, como ya habíamos mencionado. Y bueno, la displasia que se detecta después del comienzo de la lactancia puede llevar un pronóstico generalmente desalentador y requerir una cirugía mucho más compleja, una o más cirugías que son más complejas. En unos pocos casos es necesaria la cirugía para la reubicación de la cadera en la articulación. Y bueno, los dispositivos ortopédicos sin tratamiento, la displasia de la cadera va a ocasionar artrosis grave que requerirá reemplazo articular en edades muy tempranas.